Buenos días, Verónica. Verónica Pascual. Tenemos hoy en 5 Energy a Verónica, que es un referente en España a nivel de robótica. Vale. Buenos días. Verónica, me gustaría que me contases un poco tu trayectoria. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí, por haber podido recorrer vuestras instalaciones que me han encantado y por haber escuchado de primera mano todos los sueños que estás haciendo realidad, que son chulísimos. Así que un placerón. Bueno, me preguntas por mi pasado, ¿no? Un poco dentro de ASTI Mobile Robotics y lo que hicimos. Yo me incorporé a ASTI Mobile Robotics en lo que era ASTI en ese momento, en septiembre de 2003, y vivimos una transformación relevante hasta 2021, en que ya se incorporó como parte de ABB Robótica. A lo largo de esos años la compañía pivotó su modelo de negocio de lo que eran los sistemas de transporte y manutención, digamos, más convencionales, o la tecnología más convencional de ese momento para todo lo que es hacer las plantas más fluidas, interconectar procesos, y pivotamos a todo el mundo de la robótica móvil, los vehículos sin conductor. Desarrollamos mucha tecnología propietaria para tener así un elenco de vehículos con sus electromecánicas, sus sistemas de energía, de comunicación, de control, de navegación, y luego los sistemas de control que hacían que todas esas flotas de vehículos cumplieran determinadas funciones. ¿Y qué es lo que fue clave? Pues lo que fue clave para nosotros lo trabajábamos en lo que llamábamos nuestros 5 viajes. Por un lado, el viaje del cliente, entender muy bien el cliente, dónde estaba y dónde quería estar, y cómo nosotros podíamos ser un elemento de contribución esencial a esa transformación que estaban viviendo los clientes. Nosotros trabajábamos para grandes corporaciones industriales del mundo del automóvil, la alimentación, cosmética, farma. Operábamos ya en la parte final del negocio en 20 países, con sede en España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y lo que nosotros queríamos permanentemente era entender dónde tenían los puntos de dolor los clientes y cómo nosotros podíamos ayudarles a evolucionar en la dirección de esas plantas del futuro mucho más flexibles, con lotes más pequeños, manteniendo eficiencia de proceso a pesar de la reducción de los lotes. Y bueno, pues esto era clave para nosotros. El segundo de los viajes tenía que ver con el de la tecnología. Cuando nosotros éramos proveedores de tecnología, pero a su vez la transformación tecnológica nos afectaba en primera instancia a nosotros, porque nuestra propuesta de valor tenía que transformarse a pasos de gigante, porque si no dejaba de cobrar sentido, porque la propia tecnología evolucionaba, ¿no? Entonces eso significaba nuevos modelos de comunicación, nuevos modelos de energía, nuevos modelos de computación a bordo, nuevas cinemáticas de vehículos, nuevos sistemas de gestión de flotas, nuevos entornos de comunicación, pasar parte de los entornos locales a los entornos en cloud, y luego, bueno, por supuesto, aprovechar toda la capacidad de computación a bordo, inteligencia artificial, machine learning y otros. El tercero de los viajes tenía que ver con la excelencia operativa, porque nosotros no fuimos una compañía al uso de levantar muchísimo capital y luego ver de qué manera podíamos emplear ese capital, sino que nosotros, hoy se llama bootstrapping, ¿no? Nosotros con lo que íbamos ganando, con el cash flow que íbamos generando año a año, pues íbamos reinvirtiéndolo en el negocio. Y eso es lo que nos permitía seguir desarrollando más tecnología, seguir enfocando mejor nuestra propuesta de valor, acercándonos más a nuestros clientes, y por eso esa cercanía al cliente, excelencia operativa y ese viaje de la tecnología eran tres que tenían que estar constantemente muy cercanos, ¿no? Y iterando de manera constante. Cuarto, el del ecosistema, porque en el mundo de la tecnología no puedes pretender saber todo. Entonces era muy importante la colaboración con terceros y esa mentalidad de ecosistema, de cómo nutro esa nube de puntos, de talento, de competencias, de aportación de valor, y conjuntamente haces propuestas de valor que enriquezcan a la sociedad, a tus clientes. Y dejo para el final de talento, porque quizás para nosotros fue el más importante, ¿no? No nos olvidemos que ASTI Mobile Robotics está en un pueblecito de la provincia de Burgos, Madrid Alejo del Monte, ahí estaba su headquarters, y teníamos que traer talento de muchos sitios. Al final éramos pues más de 350 personas de 15 nacionalidades, y no había tanto talento que supiera de robótica. Nosotros teníamos que desarrollar ese talento, y eso conllevaba hacer alianzas con centros de formación profesional, con universidades, traer ese talento internacional y nacional a nuestras instalaciones, darles una formación muy fuerte in situ, ayudarles en su desarrollo, y a partir de ahí ya crecimos en alianzas también, incluso con nuestros clientes, con nuestros proveedores, porque teníamos una situación común, ¿no? Una problemática común. El talento es esa energía que nos nutre a todos, y de ahí luego ya pues se creó la Fundación ASTI, que luego te cuento alguna cosilla. Oye, te estoy escuchando y estoy casi teniendo un déjà vu de un poco de lo que estamos viviendo en 5 Energy.
Sí. Porque en Five Energy un poco lo que estamos haciendo es intentando aplicar el mundo de la ciencia y la tecnología para mejorar todos los procesos productivos de lo que son las plantas tradicionalmente conocidas de biogás, de biometano. Nosotros no hacemos plantas ya ni de biogás ni de biometano, hacemos plantas de economía circular, donde muchas de las cosas que estás diciendo es cómo buscar tecnología, cómo poder aplicarla, procesos, la parte logística, talento, son el día a día de nuestros problemas. Entonces, aunque son mundos parecen muy lejos, realmente están muy cercanos. Y me alegra un poco la introducción que has hecho, porque veo un poco mucha similitud. Totalmente, ¿vale? totalmente. La esencia al final es lo mismo. Es la misma. Oye, cuéntanos un poco de la fundación. Bueno, pues la fundación se crea en 2017 y se crea porque, como decía, primero Asimov Robotics, ¿no? La compañía tenía una serie de problemáticas, como tenemos muchísimas compañías, ¿no? Como salía publicada hace poco y nosotros hablamos mucho de esto en la fundación, que el 83% de las compañías en España, por ejemplo, no encuentra el talento que busca cuando sale a contratar. Sin embargo, por otro lado, tenemos mucha sobrecualificación en nuestros jóvenes, que se forman, pero luego nunca encuentran el puesto de trabajo adecuado para su nivel de formación, generando por otro lado mucha frustración, ¿no? Entonces, el caso es que nosotros tenemos muchos retos a la hora de atraer talento y atraerlo a Madrigalejo del Monte Burgos, ¿no? Que en un entorno impronunciable, en ¿no? un entorno que vamos a hacer un poco más menos de cosmopolita, ¿no? Exacto. Pero era muy atractivo en materia, claro, indudablemente, ¿no? Desarrollo de tecnología, transformación, una componente industrial muy relevante. Y entonces lo que hacíamos era eso, alianzas con centros de formación profesional, con universidades, traíamos talento, les formábamos, pero lo que empezamos a tomar conciencia es de que había una competición tan feroz por el talento. Todas las compañías llegábamos a las aulas cada vez antes, ¿no? Ya desde primero de ingeniería ya estabas queriendo llevarte a los alumnos para que hagan las prácticas contigo y ya se quieren contigo el resto de prácticas de sus veranos. Y dices, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, eso nos llevó a pensar, ¿qué tenemos que hacer para que haya más peces en el mar? ¿Qué está pasando para que nuestros jóvenes no quieran estudiar este tipo de carreras? ¿Por qué se están secando las aulas? ¿Por qué cuando uno mira los ratios de los últimos 5 años ves que el número de egresados hombres y mujeres en el ámbito de las STEM en España no para de bajar? Y no estoy hablando de pirámide demográfica, o sea, descontada el envejecimiento poblacional. Entonces, por eso decidimos crear la Fundación ASTI, porque esto ya no tenía que ver con la contratación en nuestra compañía, tenía que ver con algo completamente diferente, que es cómo íbamos a perfiles muchísimo más jóvenes y les llevábamos esa pasión por las vocaciones de ciencia y tecnología, les incentivábamos a descubrir ese mundo. Y desde 2016 que me estabas contando, ¿cuáles tú crees en la Fundación el logro cual te sientes más orgullosa? O un par de ellos me vale. Bueno, o sea, a día de hoy no han pasado los años, estamos en la 9ª edición de muchos de nuestros programas, tanto los programas de la rama de robótica que llevamos a las aulas de primaria, como las grandes competiciones que hacemos en secundaria, en bachiller y en universidad, en formación profesional de grado medio, grado superior, que conoces bien porque estuviste como miembro del jurado de la Space Robotic Challenge en su 9ª edición, como en la rama de mujer, ¿no? STEM Talent Girl, que es esencial porque tenemos un problema, si ya tenemos un problema relevante de juventud y de vocación STEM, mucho más grave es cuando estamos hablando de las vocaciones de ciencia y tecnología de nuestras jóvenes mujeres, ¿no? Que se descuelgan de una manera muy temprana. Entonces, ¿de qué me siento orgullosa? Bueno, pues de tener ya hoy 13 sedes en España, más una sede online con 5.000 alumnos que están descubriendo esa pasión por las ciencias y la tecnología y que van eligiendo, ¿no? Porque nuestra mirada es muy longitudinal, desde primaria, como digo, hasta que salen de la universidad, pues vamos acompañándoles en las decisiones importantes, vamos acompañándoles en su decisión de secundaria a ir por la rama de ciencia y tecnología, en bachiller a perseverar por ciencia y tecnología, luego a la hora de elegir carrera, luego que no la abandonen, luego que se preparen para el empleo. Entonces, publicamos en noviembre del año pasado un informe en el que hacíamos un análisis de qué piensan las jóvenes españolas en materia de STEM. Salían conclusiones muy interesantes que luego podemos abordar, pero en el particular nos servía también para poder demostrar cuál es el impacto del trabajo que hacemos en la Fundación, porque comparábamos un grupo de 350 niñas de nuestro programa STEM Talent Girl con 500 niñas de un grupo de control y pudimos medir pues su confianza,
en el desarrollo de este tipo de materias, su nivel de frustración, y lo que vimos es que multiplicábamos por 8 el número de niñas que quieren hacer ingeniería o por 4 el número de niñas que quieren hacer TIC, ¿no? Entre las niñas de bachiller, y luego subíamos el ratio de 35-85 de manera general las que quieren hacer ciencia y tecnología. O sea, que lo que hemos visto es que gracias a perseverar, a poner foco con base científica, con buen análisis de datos, lo estábamos hablando antes, ¿no? Sí, los datos empiezan a ser fundamentales. Claro, tú hablabas de los escalas, bueno, pues tener una buena monitorización de la información, preguntar a la fuente, no lo que tú crees, no lo que tú o yo creemos, vamos a preguntar a quiénes son las que no eligen este tipo de carreras, ellas, vamos a preguntarles, ¿no? ¿Por qué no lo eligen? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué les afecta? ¿Cuán relevantes son los profesores? ¿Es relevante el género del profesor en el aula? ¿Es relevante la mezcla de géneros en el aula? Porque si no lo es, no pongamos el foco ahí, pongamos en lo que de verdad es relevante. Entonces, esta base científica longitudinal, perseverante, acompañando en cada etapa del camino con los mejores ingredientes. Así que eso, pues, y luego vamos, el equipazo que forma parte de la fundación y un ecosistema de partners como vosotros, que es una pasada. Ya veis que yo, cuando he estado con vosotros, me ha sorprendido muchísimo. Sabes que estoy en determinados jurados y es decir, la calidad que veo o las iniciativas que veo son bastante... Es decir, me sorprendieron muchísimo, en positivo. Cuéntanos sobre alguna de esas experiencias. ¿Qué te sorprendió? Yo he estado, sabes que estoy en jurados, diferentes jurados, pues con chicas, sí. Algunas que están en la universidad y otras que no están todavía en bachillerato. Me sorprende el nivel, más que el nivel es el grado de complejidad que buscan en algunas de los temas para solucionar esa complejidad, ¿no? Y a mí sabes que me llama mucho el tema del medio ambiente. Sí. De los casos que yo vi, había 2 casos muy enfocados al medio ambiente, de los cuales alguno pudo aplicar incluso en 5Bio, ¿no? Sí. Y no voy a decir nombres, pero me sorprendió mucho la calidad que había. Pero no solo la calidad, es en qué momento empezaban a preocuparse por determinados temas a nivel medioambiental, y no era la gente que está a lo mejor estudiando una carrera, sí. La gente que está en bachillerato, pues es que ven, y es esto, ¿por qué no se arregla de esta manera? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y yo creo que son las cosas que a mí me motivó mucho con vosotros, ¿no? El hecho de poder identificar ese talento. Sí. Tú has dicho que tenías que ir al talento a primero de carrera, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros vemos un poco parecido, el enfoque es muy parecido. No vemos que el talento esté disponible ahora mismo. Me refiero al talento hay poco talento en las zonas donde queremos estar nosotros. Eso es, sí. ¿Vale? Y tenemos que ayudar a fomentarlo y dar oportunidades a la gente, a las niñas, a los niños, gente de FP, gente de universidad, a que vean que en lo que hace 5Bio, que está muy enfocado al mundo rural, sí. Básicamente. De hecho, siempre nosotros decimos que es un guante de medida para el mundo rural, ¿no? Por todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Pues es una oportunidad para que puedan aplicar carreras STEM, básicamente, cerca de donde viven, ¿vale? Totalmente. Y es que además las nuevas generaciones tienen mucha mayor conciencia de los temas de medio ambiente, bastante más de lo que la nuestra o que las que nos precedieron, ¿no? Totalmente. Entonces eso es algo maravilloso, porque como tienen esa conciencia, lo que les faltan son los instrumentos, ¿no? Sí, y luego el sentirse fuertes de que ellos y ellas pueden desarrollar proyectos y contribuir a proyectos. Y luego gente que quiera colaborar, es decir, nosotros dentro de lo que es el grupo de las empresas de 5Bio, al final tenemos gente que intenta impulsar mucho el talento, porque es fundamental, ¿no? O sea, hoy cada vez más está siendo fundamental. Nosotros queremos cambiar un poco la visión de un determinado sector. No es solo con ciencia y tecnología. La tecnología no vale nada si no tienes talento alrededor. O sea, hablando de talento, tecnología y medio ambiente, y vinculado con lo que estábamos hablando hace un momento, yo creo que es fundamental entender la evolución de las nuevas generaciones y cuáles son los drivers que tienen esas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente relevante para ellos? Porque creo que hay puntos de intersección que son súper interesantes entre proyectos como el vuestro, lo que quieren las nuevas generaciones y lo que hacemos nosotros desde la Fundación ASTI. Por eso, ¿no? Nuestro partenariado es tan interesante, porque lo que hacemos es, claro, muchas veces los más jóvenes no necesariamente entienden el para qué de estudiar determinadas carreras, el para qué de desarrollar determinadas competencias. Porque también es cierto que nuestro sistema educativo se queda muchas veces mucho en los instrumentos
técnicos y no tanto en el para qué se usan esos instrumentos. Y esa es una de las claves, por ejemplo, de nuestro programa STEM Talent Girl, en el que desde muy tempranito a las niñas, desde primero de secundaria, la orientación no es hablar de las competencias de ciencia y tecnología de manera directa, es como consecuencia, pero lo que hablamos de manera directa es que escuchen experiencias de personas que están transformando el mundo y que están consiguiendo aquello que para ellas es tan relevante. Hablabas antes de esas finales, ¿no?, de proyectos de investigación en que las jóvenes de STEM Talent Girl cuentan sus proyectos. Muchísimas jóvenes eligen proyectos relacionados con el medio ambiente porque es algo que les interesa profundamente y lo que necesitan es empezar a saber utilizar estas herramientas, estas competencias de ciencia, de tecnología, tener buenos mentores, acercarse a compañías que tienen casos de uso prácticos y entonces de repente parece como que todo cobra sentido. Mira, yendo un poco la aplicación de ciencia y tecnología, te lo he explicado un poco antes, como veíamos diferente el sector en el que estamos dentro de 5E Energy y qué hemos hecho nosotros para aplicar la ciencia y tecnología, ¿no? Nosotros dentro de nuestro proceso lo llamamos siempre plantas de economía circular, ¿vale? Porque nosotros no hacemos solo biometano, que se utiliza para descontaminar, se utiliza para el sector transporte logístico o marítimo o incluso para nuestro consumo de gas en casa, ¿no? También generamos un CO2, no tiramos CO2 a la atmósfera, recuperamos ese CO2 y lo licuamos y se tiene muchos usos, pues tema de cerveceras, en un momento de centros de datos para refrigerar. Pero no solo eso, hacemos realmente un fertilizante de calidad, con lo cual esto es un fertilizante que con la tecnología podemos decidir el nivel de nitratos que puede tener los sales, con lo cual dentro del sector rural, vamos a decir el sector agrícola, lo estás mejorando en mejores prácticas, ¿vale? Que de alguna manera influyen en la sociedad, porque al final uno de los problemas que hay con el tema de los abonos químicos es todo el tema de contaminación del subsuelo, etc., ¿no? Y lo último, una de las cosas que hacemos nosotros no utilizamos agua en los sistemas productivos, recuperamos el agua, ¿no? Y me dices, Ico, ¿por qué? Porque nosotros hemos ido, un poco lo hablabas al principio, ¿no? Nosotros no miramos solo nuestro sector, miramos otros sectores y qué aplicaciones ya existen en otros sectores que pueden ser de utilidad en el nuestro, ¿no? Nosotros una de las cosas que hacemos es, dentro de toda la gestión de residuos, recuperamos agua osmotizada, ¿vale?, que devolvemos dentro de nuestro plan de economía circular, con lo cual nosotros lo que hemos hecho es utilizar la ciencia, la tecnología y el talento, que es un problema, porque el talento es difícil encontrarlo, pero es más difícil encontrar gente que lo apoye. Sobre todo en España, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tenemos que hacer, lo que hemos hecho es aplicar ese talento y nuestro día a día es seguir investigando. Entonces, nosotros esa ciencia, mi obligación dentro de 5E o de 5 es buscar esa ciencia y tecnología que se aplique de alguna manera en las mejoras hacia el medio ambiente. Y esa es un poco lo que buscamos hacer, buscamos diferenciarnos y no es fácil. ¿Y haces esto porque lo elegiste como propósito vital en esta etapa de tu vida? ¿Por qué? ¿Dónde viene esto? No, es decir, al final un poco yo vengo del mundo de las renovables y decidí crear 5E, 5Bio con el fin de ver algo diferente, ¿no? Y realmente me encontré personas, talento en España, que me ayudó a entender cuál era el comienzo, o sea, el fin último claramente era reducir generar una planta de economía circular, pero cuál era la visión inicial de cómo debería empezar, ¿no? Y la visión inicial era empezar dentro del mundo rural a generar lo que se llama realmente la economía circular, es decir, nosotros no vemos una planta de 5Bio como una planta de biometano, o sea, biometano es un subproducto más y quizás en el largo plazo el producto más importante sea el agua o el fertilizante. Y si te digo que recuperamos el agua dentro de lo que son los residuos de los animales, te sorprende, ¿no? Pero al final es lo que estás haciendo es utilizar ese recurso para que se vuelva de nuevo al mundo del que ha venido, básicamente. Con lo cual, lo que estamos haciendo es un poco ayudar. Y a mí me cambió la visión un poco, o por qué tomar la decisión de que 5Bio fuera de esa manera, es porque realmente me gusta. Es decir, pensar que desde un mundo quizás un poco más olvidado, ¿vale?, puedes ayudar a la transformación del mundo. Es decir, que algo que es un residuo que hoy está siendo muy rechazado se convierta en un recurso. Al final es hacer protagonista de nuevo
al sector primario. Completamente. Y de nuevo acercar a nuestros jóvenes Totalmente. al sector primario, acercar ese talento, Totalmente. porque cada vez conlleva un Totalmente. mayor uso de tecnología y haces, ¿no?, que toda Al final, la relación. las plantas de biometano al final no están integradas dentro del mundo del sector primario, del mundo rural. Entonces ya estás generando oportunidades, no oportunidades de trabajo sin más, oportunidades de trabajo y muchas de ellas muy cualificadas. Nosotros tenemos laboratorios dentro de laboratorios para determinar, predecir un poco cómo va a ser la producción dentro de cada planta. Tenemos gente muy preparada, muchas de ellas mujeres, porque son ellas las que han tomado la decisión de formarse y más en este mundo rural. Seguramente muchos seguramente que han estado con vosotros, ¿no? Sí. Pero el mensaje un poco ahí es, no es que lo encontré yo, me encontró, yo creo, y yo seguí un poco con esta visión. No es una misión, es una visión, e intentar hacer las cosas de otra manera. Y yo creo que de alguna manera se nos está reconociendo. Yo cada vez que hacemos un proyecto nos cuesta explicarlo porque nadie se cree o nadie piensa que se pueden hacer las cosas de esta manera. Yo creo que hay una parte muy didáctica, sí. ¿vale? Nosotros en nuestros proyectos nunca buscamos subvenciones. Yo creo que este tipo de proyectos tiene que ser una 100% iniciativa privada, y lo que buscamos es que solo haya soluciones, o sea, que no haya problemas, que el solventar un problema que es un residuo no genere más problemas. Todo tiene que ser soluciones. Nosotras plantas, lo decimos siempre, son cero residuos, no generamos residuos. Y cuando digo no generamos residuos, no generamos residuos, y lo que decimos siempre es que descontaminamos. Y eso es un poco lo que buscamos, es aplicar esa tecnología a un proceso donde recuperas de un residuo, todo se convierte en recursos, por así decirlo. Yo te escucho y me parece interesantísimo, y además lo veo como una súper oportunidad para todas nuestras jóvenes Talencal que quieran desarrollar proyectos en biología, que quieren volver a sectores primarios transformados. Es ingeniería, es biología, además es ayudar a muchos de los pueblos donde ellos han nacido. O sea, yo me he sentado muchas veces con personas que tienen granjas donde ellos se sienten atacados porque el mundo solo les dice que contaminan, o que contaminan o que producen carne, porque tienen, o sea, al final es que como tienes animales contaminas, o sea, como tienes animales te has de comer carne, contaminas. Entonces muchas veces nos hemos encontrado casos donde el granjero nos pedía por favor, hacer una entrevista para que mi pueblo sepa que ya no contamino o que estoy ayudando. O sea, esto nos ha pasado muchas veces, ¿eh? O sea, sí. Bueno, pero ahí está, ¿no?, tu capacidad, o lo que nos une también, que es el ver la oportunidad, ¿no?, en toda problemática. Totalmente. Y entonces, sin poner las bases para hacer que funcione y para hacerlo de manera holística. Es duro, y hay un tema que hacemos nosotros, es seguir educando poco a poco a cada uno de los entes, tanto públicos como privados, y lo que queremos al final es que vean los beneficios de este tipo de proyectos, pero para todos y uno de ellos es a nivel laboral, básicamente, las oportunidades que se dan dentro del mundo rural, básicamente. Mira, pues déjame que te cuente Ruralbotic, porque es una de nuestras iniciativas en la Fundación. Ruralbotic tiene el propósito de acercar las ciencias y la tecnología, ¿no? Siempre fomentar este tipo de competencias y desarrollarlas, que los niños ganen confianza y pierdan miedo, niños y niñas, y esto lo hacemos en los centros rurales agregados, dando una formación a los profesores, y esos profesores de primaria son a su vez los que imparten la asignatura. Entonces le damos formación al profesor, le damos una currícula de resolución de problemas, y luego le damos una serie de dispositivos robóticos que permiten diferentes niveles de programación, porque en un centro rural agregado tienes niños de diferentes edades en el mismo aula, y entonces esas diferentes edades conllevan diferentes capacidades cognitivas, y entonces pueden abordar retos de diferente dificultad. Entonces lo que hacemos de esta manera es que esto permite involucrar a todos los niños de las diferentes edades, trabajando en equipo, lo cual es fundamental, en torno a la resolución de problemas, gracias a tecnología y con diferentes usos de programación. Y es maravilloso, ¿no?, cuando ves a estos niños y niñas que desarrollan sus proyectos a lo largo del curso escolar, luego van a competiciones, porque la parte competitiva es muy buena. Creo que además nos sirve a todos y sirve para nuestros jóvenes desde una edad muy temprana a decir, esforzarme,
no necesariamente genera un resultado. Totalmente. Pero me tengo que esforzar y luego tengo que seguirme esforzando y ver cómo puedo hacer para ganar el partido, ¿no? Para ganar las diferentes competiciones, pero luego aquellos equipos que son mis competidores luego son mis colaboradores, porque esto es la vida, ¿no? La vida del trabajo en ecosistema. Y esto es buenísimo, estamos viendo unos resultados fantásticos. Tenemos 500 niños este año dentro de este programa en diferentes áreas rurales, tanto de Castilla y León, y ahora está expandiéndose también a la Comunidad de Madrid. Es muy complicado porque al final entiendo que gran parte de la motivación hacia esos niños y niñas básicamente viene por el profesor, ¿no? Totalmente, totalmente. El profesor es esencial. Es esencial. Cuando preguntamos a nuestros jóvenes, y publicábamos hace tan solo un par de semanas un nuevo estudio que es hombres y mujeres, ¿no? Los jóvenes y las STEM en España. Y nuestros jóvenes, que hemos encuestado a 1000, 50% aproximadamente niños y 50% niñas, lo que te dicen es que lo que más prima para ellos es el profesor. ¿Y el profesor qué significa? La ilusión que les ponga. La pasión con la que imparte la asignatura, la metodología con la que imparte la asignatura y de manera general su dominio de la asignatura, la confianza que proyecta. Porque ellos no solamente aprenden la competencia técnica, están de manera indirecta absorbiendo confianza, están absorbiendo método, están absorbiendo ser creativos a la hora de resolver problemas, ¿no? La parte esta de los para qué es. Es muy curioso también cuando tú escuchas a estos jóvenes y te dicen que apenas el 19% cree que ha recibido orientación laboral en el aula relativa a materias STEM. Eso significa de nuevo que están aprendiendo matemáticas, física, química o biología, pero sin saber para qué lo van a usar en la vida. Entonces, si tienen en su entorno gente como tú o papás que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología, pues entonces van a ver más cerca el para qué. Pero si no tienen esas personas en su entorno y en el aula no se les acerca, y esa es nuestra misión, ¿no? Desde las fundaciones, que tengan esa cercanía. Sí. Oye, y cuéntame tú, ¿no? Cuéntame tú cómo estáis haciendo ahora en las áreas rurales para... Nosotros tenemos programas, colaboramos con colegios, incluso nosotros, por ejemplo, nosotros en Aranda del Duero hemos donado un robot para que investiguen respecto del mundo del vino. Vale. Entonces nosotros sabemos un poco la importancia que tiene nuestra parte de los proyectos que hacemos dentro de la parte de ESG. Intentamos colaborar mucho con la zona rural, ¿no? Por supuesto. Sobre todo la parte educativa para nosotros es muy importante, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces el problema de que no entienden para qué sirve una planta de las nuestras, ¿no? Yo creo que va un poco en línea con lo que decías, si no han estudiado nunca, si estudian matemáticas, estudian determinadas asignaturas técnicas, pero no necesitas nunca para qué sirven, pues una de las cosas que queremos hacer nosotros es acercar el colegio de esta manera y la universidad a plantas nuestras para que vean el mundo práctico. Oye, no qué maravillas son, por cuáles son muchas de las utilidades que pueden tener y dónde pueden ellos aplicar sus capacidades, ¿no? Falta muchísimo para ello y nosotros estamos en cada uno de los proyectos que vamos a hacer, tenemos esta parte de formación, pero vemos que hay una carencia. O sea, yo hasta que os conocí realmente, y un poco me dijisteis un poco lo que hacíais, pero vemos una carencia de transmitir esa pasión, sobre todo, que no sea solo un trabajo por profesores, la pasión de que sus alumnos tengan oportunidades. Seamos realistas, ellos tienen menos oportunidades muchas veces por dónde están viviendo que la gente que vive en Madrid, o sea, lo tengo muy claro. Entonces tenemos que acercar un poco, desde FIBio tenemos que acercarnos un poco a ellos para ver que van a tener oportunidades, ¿no? Claro, y que tengan las competencias adecuadas para poder maximizar el valor de esas oportunidades. Pero lo he dicho al principio, para que tengan las competencias primero tienen que saber en qué se pueden aplicar determinadas competencias, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, a mí me ha pasado, cuando yo estudiaba en el colegio universidad, estudiábamos, ¿no? Y no sé muchas veces para qué lo aplicabas, ¿no? Pues se sigue pasando. Entonces yo creo que una de las cosas que has dicho es fundamental, primero es qué hacemos, cómo lo hacemos y que ellos y que la gente tenga el gusanillo de pues me gustaría ir un poco sobre esto, ¿no? Que esto lo veo mucho en lo que te he dicho antes, es cuando hacéis los concursos de talento, ¿vale? Joder, las niñas, ves un poco cuáles son sus motivaciones o ves qué son su gusanillo, ¿no? Joder, lo que decía antes,
hay algunas de ellas que te sorprende, incluso yo he aprendido con ellas. Sí, sí. Hay una Sí, que te me creo. enseñó sobre los residuos en el espacio, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿No? Pues es que luego empiezas a investigar y dices, coño, que es un problema. Sí, sí. Sí, es así. Qué bueno, qué bueno. Vamos, estoy súper de acuerdo. Mira, déjame que te comparta aquí a nivel de anécdota cuando te estaba escuchando y estaba rememorando que de cría, no sé, tendría 6 o 7 años, iba al colegio en Burgos y mi colegio me llevó a visitar una planta de productos cárnicos. Y para mí, esa visita me pareció importantísima, porque primero, por primera vez en mi vida me sentí útil para con mi familia, porque volví con un paquetito de jamón y de lomo y pude contribuir en algo en mi casa. Segundo, porque entendí, ¿no? Porque claro, no entiendes de dónde vienen las cosas, ¿no? Eres niño y casi piensas que los pollos salen de los árboles y dices, ¿de dónde vienen, no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es el proceso productivo? Nos queda muy lejos la industria, vemos el retail. Entonces, acercar toda esta parte más industrial a los más jóvenes es esencial para que vean el atractivo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer estaba con mi hijo de 8 años, Lucas, y pagué la tarjeta de crédito en un comercio y mi hijo me preguntó, papá, ¿cuánto dinero cabe en esa tarjeta? Dice, ¿y cómo hay dinero en esa tarjeta, no? Sí. Y solo el hecho de decir, voy a explicarte que el dinero está en la tarjeta, que es ese esfuerzo es el que tenemos que hacer para que ellos entiendan qué es lo que hay detrás de una tarjeta de plástico o lo que hay. Sí, o de esta silla, de este cojín, sí. Y lo vi y mira, ahí me pasó con mi hijo. Y te soy sincero, no sabía cómo responderle. Porque yo mismo no había intentado responderme esa pregunta. Claro, ¿no? Porque tenemos que redescubrir la vida a través de sus ojos, desde luego. Oye, Verónica, y después de lo que hemos estado hablando, ¿cómo crees que la Fundación y 5Bio pueden colaborar? ¿Dónde ves que se pueden mejorar las cosas entre ambas compañías? Bueno, yo creo que estamos haciendo ya un montón de cosas juntos, lo cual es maravilloso y vamos, súper agradecida de que FIVE haya pasado a ser un colaborador estratégico de la Fundación ASTI. Gracias precisamente al trabajo que hacemos conjuntamente, no solamente nos ayudáis, por supuesto con fondos, porque al final estos programas son gratuitos para los niños y sus familias y eso permite que hagamos mucho más, ¿no? O sea, que generemos más impacto, con más alcance en áreas que no son de fácil acceso, no solamente en área urbana, sino en área rural y con las diferentes segmentaciones de las que hemos venido hablando, pero luego también está toda la parte de contribución en especie, ¿no? El hecho de que compartáis vuestro proyecto, que compartáis mentores, que tú hayas estado de jurado en el ASTI Robotic Challenge y luego en los proyectos de investigación de Talent Girl, o sea, y luego que nos sigáis compartiendo vuestros retos futuros, ¿no? Que es lo que es importante, ¿no? Nos llevamos al inicio de nuestra conversación cuando yo te contaba cómo en ASPI Mobile Robotics era muy importante escuchar cómo iban a evolucionar nuestros clientes y cómo nosotros podemos ayudarles. Pues aquí lo mismo, ¿no? Es entenderos mejor, entender dónde estáis, dónde queréis estar, dónde tenéis los diferentes retos de talento y cómo podemos conjuntamente contribuir, porque esto no es una transacción. No es que tú me contratas algo y yo te lo doy. No funciona así, este mundo ya de no hecho, funciona. nosotros no funcionamos de esto. Bueno, nos conoces un poco, no buscamos un retorno en eso, ¿no? No, pero estamos generando estamos generando un retorno, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que he visto es ver que muchas de las chicas que están justo haciendo los programas de talento, básicamente, que tienen inquietudes respecto de tecnologías parecidas a lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Para mí es el poder participar en ellos, hacerles ver que es posible, ¿no? Muchas veces, de los casos que he llevado, muchas de esas chicas me dicen, no, pero esto llegará en el largo plazo, es muy difícil, ¿no? Sí. Parte de nuestro trabajo o de mi trabajo tiene que ser hacerlas ver que no es tan difícil, que no, o sea, al final es un tema de perseverar, ¿no? De ver que a lo mejor lo que a ella le parece un poco más complicado es porque no ha tenido ayuda para hacerle ver que no es tan complicado. Exacto. Y que no es factible, ¿no? No solo eso, sino también un poco hacer ver a muchas de estas chicas que viven en entornos no tan cosmopolitas, vamos a decir de esta manera, que va a haber oportunidades en las regiones o en las ciudades donde han nacido, básicamente. Que muchas veces tú sabes que falta un poco de vamos a decir, perspectiva de largo plazo, donde puedan saber que van a tener una familia donde han vivido y que saben que van a tener un puesto de trabajo en algo que les va a llenar. Sí. ¿No? Que hoy es más fácil por tema de conectividad, etc., pero aún así mucha gente no quiere vivir en Madrid o en Barcelona o en Málaga o en Bilbao, lo que quieren vivir es donde han nacido, donde están sus padres, etc., ¿no? Y tenemos que ayudarlas también a hacerles ver que se puede
que se puede hacer. Y otra cosa es que a mí me preocupa mucho, te lo dije desde el principio, es hacer ver que pueden emprender, ¿no? Creo que en este país falta una cultura de emprendimiento, pero no solo eso, una cultura de hacer ver que pueden emprender, ¿no? Para emprender no es fácil, primero tienes que tener un poco de visión, pero emprender no es fácil, es muy difícil y tienes que formar para emprender, ¿no? Está claro. Pues esas son las cosas que nosotros vemos que podemos contribuir y hay muchas más, ¿no? Pero principalmente, sobre todo, hacer ver a las chicas con las que vosotros trabajáis, porque le estáis formando, Sí. Que hay muchos futuros posibles y que no tienen, o sea, claramente hay gente que tiene la inquietud de vivir en grandes ciudades o en grandes empresas, pero que ellas se pueden hacer su camino. Y yo creo que ahí, de nuevo, y tal como dices, construyendo sobre lo que dices, es otro de los puntos grandísimos de sinergia, y es... y lo digo con un informe que hemos publicado hace poco desde Endeavor, que es una red de emprendimiento global que es muy fuerte en España, y publicábamos hace poco un informe que hablaba precisamente de lo que llaman Founder Pathways, o sea, el viaje de los fundadores de empresas de alto crecimiento. Y de las compañías más relevantes del país que han sido creadas en los últimos 10 años, o sea, esto ha ido cambiando a lo largo de las últimas 4 décadas, pero en los últimos 10 años el 50% ha sido empleado dentro de una compañía de emprendimiento. Es fundamental. Porque esa es su cuna, ¿no? Y ahí volvemos uso esta data para de nuevo unir puentes, ¿no? Que es la relevancia de generar entornos en los que todos estos jóvenes a los que estamos ayudando a desarrollar, a descubrir, a empoderar, y perdón por el palabra, pero a que se sientan fuertes, confiados, a que crean que pueden desarrollar tecnología, que no solo se desarrolla tecnología en Estados Unidos o en Japón, que aquí también, que tenemos la misma valía, el mismo talento, la misma capacidad, y que tengan empresas como la vuestra en las que se puedan desarrollar y descubrir su potencial y luego de ahí emprender. O sea, yo creo que es para emprender y tener más probabilidades de éxito en el emprendimiento es, por supuesto, rodearte bien, porque no es solo ser emprender, para emprender tienes que rodearte bien de personas, pero también es aprender qué significa el llevar una empresa, y para eso muchas veces tienes que trabajar en una empresa. Claro. Con lo duro que muchas veces, y no todo el mundo está preparado, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo he trabajado en muchas empresas y nunca me sentía siempre el 100% cómodo en esa empresa, porque dentro de mí siempre había la capacidad, tenía las ganas de emprender, ¿no? Con lo cual nunca estaba satisfecho en la empresa en la que estaba, hasta que creé mi propia empresa. Pero ese proceso me llevó mucho tiempo, no me llevó en un año ni 5, me llevó 20 años, básicamente. Pues qué suerte que lo hiciera. Sí. Muy bien. No, bueno, suerte que yo puedo... Yo soy más feliz emprendiendo que no haber trabajado para terceros, por así decirlo. Pero es maravilloso porque lo reconoces desde la perspectiva de que hoy puedes emprender porque también has tenido ese recorrido. Aprendí mucho y tuve grandes compañeros y tuve alrededor mío gente muy buena que me ayudó a saber qué había que hacer para aprender. Y antes de emprender, emprendí antes de conocer 5E o 5Bio, emprendí otras cosas donde me estrellé. Bueno, es parte de la aprendizaje también. Que, pues como diría una película muy famosa, para que nos caemos es para aprender a levantarnos, ¿no? Sí. Pues esto es parte del aprendimiento, parte del aprendizaje del emprendedor, es también saber caerse. Bueno, ¿y cuál sería entonces tu entregable, ¿no? tus lecciones aprendidas? ¿Qué le darías a las nuevas generaciones que nos escuchan? Lo primero es que no sean conformistas. O sea, yo creo que al final vivimos en una época, no te voy a decir, yo diría más fácil que la que yo viví hace 30 años, más conformista, mi sensación, ¿vale? Y donde no persevera, ¿no? Entonces lo primero para mí es perseverar, tener un objetivo, tener claro lo que quieres hacer y lucharlo intentar luchar hasta el final para lograrlo. Pero sobre todo dejar de ser conformistas. Yo tengo hijos y lo que les digo es, oye, experimentar antes de decidir, ¿no? Entonces, no quiero que se conformen con lo que han visto. O sea, conformarse no es, oye, estoy conforme con esto, no, es conformarte con lo que te han dicho que puede llegar a ser, no, puede ser mucho más, ¿no? Y perseverar sobre todo. Yo lo que he aprendido en mi carrera profesional es perseverar siempre y no caerme. O sea, cuando me caía es no dejar que me pisasen, básicamente. Entonces, sí, no pisarte tú, ¿no? Porque a veces es uno mismo el que acaba perdiendo a veces. Sí, es decir, vamos a ver, muchas veces las malas noticias
no están ahí para que llores, están para que llores a nivel profesional, pero siempre puedes cambiar las cosas. O sea, yo en mi carrera profesional tengo muy malas noticias y lo primero que pensé es si lo he hecho una vez puedo hacerlo 2 veces. Yeah. Eso es perseverar para mí, oye, no pasa nada porque te caigas, es parte del proceso. Pues por mi lado, fíjate que coincido mucho. Yo creo que para aquellos que nos escuchan, la tecnología, la evolución tecnológica no es una opción, no es algo que tú puedas elegir. ¿Quiero vivir en un mundo más tecnológico? No hay nada que elegir, esto ya está hecho, ¿no? Está dado. De hecho, esa evolución tecnológica cada vez es más rápida. Entonces ahora la cuestión está entendiendo, dándole ese matiz de color al mundo, entendiendo que tenemos tantísimas herramientas que nos ayudan a superpotenciarnos como humanos y que podamos hacer muchas más cosas, es como nos preparamos. Y ahí es como nos preparamos, por supuesto, en competencias técnicas, pero también en cómo nos preparamos en todo el resto de competencias cognitivas, en esa curiosidad, en esa resiliencia. A mí me parece que es buenísimo que nuestros jóvenes se atrevan a soñar y que luego se atrevan a hacer su sueño realidad. Y creo que de nosotros depende, ¿no? Como comunidad, como compañeros de viaje, que les ayudemos a hacer esos sueños realidad. Que no les hagamos la crónica de una muerte anunciada. ¿Ves? Ya te dije que no iba a funcionar. Al contrario, que les digamos, ya te dije que funcionaría. Y te has quedado aquí, no te preocupes. Venga, vamos a volvernos a levantar. Vamos a volverlo. Con esto no quiero dar un mensaje positivo de que todo el mundo puede. No, señor. O sea, que hay que trabajar muy duro, hay que esforzarse, hay perfiles, hay que perseverar, hay que formarse. O sea, esto no es gratis. Pero tenemos todo para poderlo hacer. Eso que llamo yo el ADN emprendedores es muy... O sea, no todo el mundo lo tiene. Pero tampoco hace falta que todo el mundo lo tenga. No, es que si no seríamos todos totalmente de acuerdo. Pero hay que saber, el que lo tiene que saber que puede potenciarlo, claro, y que tiene que ayudarle alrededor. Eso es, el efecto multiplicador que llamamos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Sí. Está en nuestra casa, espero seguir colaborando muchos años con vosotros y seguir viéndonos y ver un poco, ser parte de ese cambio. Sí. Y nosotros parte de vuestra, ¿vale? Y hacerlo juntos. Muchas gracias, Verónica. Igualmente un placer. Gracias. Gracias.